reuniones presenciales. Y damos gracias a Dios porque Dios ha mostrado su fidelidad, Dios ha mostrado su soberanía, que no le podemos decir qué es lo que hace, sino Él tiene todo bajo control. Y vamos a hacer una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Eterno, porque tenemos este privilegio, Señor, de encaminar nuestros pies hacia tu santuario, hacia tu casa. Y te damos muchas gracias, porque somos tus hijos y tú tienes cuidado de tu pueblo. Gracias, Eterno, porque aún la luz está en las casas de tus hijos. A pesar de la adversidad, a pesar del temor, a pesar de la incertidumbre, como dice tu palabra, tú eres nuestra esperanza de gloria. Y te damos muchas gracias, Padre, porque podemos tener estas reuniones presenciales debido a la ausencia anterior, Padre. Y yo te pido que tu gloria, Padre, esté con nosotros, tu presencia esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Padre, se haga presente en esta reunión. Y te damos muchas gracias, Padre Celestial. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Escogido en ti, me llamo el amor. De buen nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
abriste el mar para que yo camine. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Que soy hijo de Dios. Que soy hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tu amor ahogó todo el temor. Te damos gracias, Padre, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Y por eso hoy cantamos, Señor, que somos tus hijos, somos hijos de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor diciendo: Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua en acción de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Tú eres cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, sí. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.
adoramos, Rey. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, Rey. ¿Por qué no levantas tus manos y dices, Señor, te damos toda la gloria, Señor Jesús, solamente a ti? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza. Ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
Sí. Y así voy a dejar lugar a la ofrenda. Voy a pedir a su hermano Alejandro que está pasando aquí al frente para estar depositando las ofrendas. Mientras trato de entonar un canto para la honra y la gloria del Señor. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé y estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. En que en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá y siempre creerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Amén. Amén. Lo voy a pedir que se ponga de pie y así lo voy a pedir a su hermana Esther que esté orando por sus ofrendas y por los diezmos.
puede sentarse y así pasamos al estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que atendieron, amén, al aviso, atendieron a la invitación de la apertura de esta casa de oración en este día. Amén, ya que esta invitación, este anuncio se llevó a cabo a través de las redes sociales y también a través de personalmente algunos de nuestros hermanos que tuvimos la oportunidad de darles a conocer, ¿sí?, el inicio de estos cultos en este día 21 de junio. Dios bendiga sus vidas y antes de ir al estudio de la palabra, Dios bendiga pues a los padres, mi hermano Abraham, mi hermano Alejandro, mi hermano Josué, y el día de ayer nuestra hermana Carmen pues se nos adelantó, ¿verdad?, en felicitar a todos los padres de Ebenezer. Amén. Y en esta mañana pues reiteramos muchas felicidades por esa gran bendición que Dios nos ha dado de ser, mis hermanos, aleluya, padres de familias y de llenar nuestra aljaba. Dice el Salmo 127, nuestra aljaba de ellos, de nuestros hijos. Amén. Pues, mis hermanos, les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a tener hoy, mis amados hermanos, como lo mencionamos, escuela dominical. Anteriormente, a través de en línea, se estaba llevando a cabo como una predicación normal. Amén. Y en esta ocasión vamos a llevarlo a cabo porque consideré cuán importante es, mis hermanos, si ustedes estudiaron su guía durante todo este tiempo que no estuvimos aquí presentes, pero en este tema que se inició a través de un nuevo tema hace ya aproximadamente 15 días, y esta es la tercera lección de este tema, hace referencia acerca de la importancia de leer, de escudriñar la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Y esta serie de lecciones, mis hermanos, es la enseñanza de la importancia y de la necesidad. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, siempre será necesaria el estudio de la palabra. Amén. Así de que vamos a leer para iniciar este estudio de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1. Dios bendiga a todos aquellos que también en estos momentos nos están viendo y están conectados. Dios les bendiga y pues un sincero abrazo. Amén. Y les amo en el amor del Señor. Apocalipsis 1, hermanos, versículo 3. Dice así la escritura, yo leo en voz alta y ustedes siguen con su vista. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Léanlo ustedes, mis hermanos. Amén. Bienaventurados los que oyen. Amén. Y guardan las cosas en ella escritas. Amén.
Ahora les voy a invitar que vayamos al Salmo número 1. Aleluya. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, aleluya, nos dirige. Y la palabra de Dios no ha perdido nada de autoridad. Amén. O sea, la palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios, mis hermanos, nos orienta moralmente a cómo hemos de vivir, cómo hemos de conducirnos delante de los hombres. Y en esta mañana la palabra de Dios, mis hermanos, habla a todas las personas y especialmente al pueblo de Dios. Amén. Aquellos que ya hemos creído, aquellos que ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y Jesús no se equivocó al decirle a sus discípulos, escudriñad. O sea, no solamente leer, escudriñad. Es como, mis hermanos, si tenemos un baúl cerrado y con muchos tesoros que tengamos conocimiento, lo abrimos y entre más cosas estemos sacando, más queremos, más. Así es cuando una persona, un creyente, se sumerge en el estudio, en escudriñar la palabra de Dios. Y nunca, mis hermanos, podemos decir que ya estamos completos, porque siempre habrá necesidad del alimento espiritual, el cual se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Salmo 1, versículo, o sea, todo este salmo son mis hermanos 6 versículos, y dice así. Vamos a leerlo alternadamente para que también ustedes participen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. Mis amados hermanos, aquí vemos la importancia que le da Dios a leer, a escudriñar la palabra de Dios. Que en aquel tiempo, mis hermanos, era el Pentateuco. Amén. Los 5 primeros libros del Evangelio de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que posteriormente se fueron también agregando, mis hermanos, los profetas y los demás libros del Antiguo Testamento. Pero los judíos a lo que le daban importancia y aún todavía es al Pentateuco. Amén. Y en esta ocasión, mis hermanos, estamos leyendo el libro de los Salmos, que posteriormente el rey David escribió muchos de ellos. Dice aquí el primer versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos aquí la palabra de Dios que es clara, mis hermanos, y no da concesión alguna de poder negociar. Amén. Cuando es bueno, cuando es malo, o cuando debemos o podemos estar con esta clase de personas.
aquí dice claramente, bienaventurado el varón. Amén. Incluyendo también a la mujer. La palabra de Dios no hace excepción de personas. Bienaventurado el varón. Dice, mis hermanos, que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es para ustedes un consejo de malos? Amén. Un grupo de personas que se reúnen, mis hermanos, aquí vemos, dice la palabra, las características de aquellas personas que se reúnen. Es un consejo de malos. Y la persona mala, mis hermanos, o las personas malas, cuando se reúnen, amén, y cuando se reúnen, tienen establecido el día, tienen establecida la hora y también, sobre todo, tienen establecido el fin y el propósito de aquella reunión. Amén. ¿Qué se puede esperar de un consejo, de una reunión en donde todos son malos? Amén. En donde todos, mis hermanos, buscan dañar, perjudicar, ya sea a una persona individual o a un grupo de personas. Amén. Entonces dice aquí Dios, bienaventurado, que quiere decir feliz. Amén. Aquel varón se va a mantener feliz y va a ser bienaventurado en la medida en que se abstenga de estar presente en un consejo de malos. Amén. En donde solamente procurará aquel consejo la manera, la estrategia. No olvidemos, mis hermanos, que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no descansa. Amén. Ese consejo de malos, si aquella persona, amén, siendo cristiana, procura, amén, reunirse para poder buscar solución a ese problema, a ese conflicto por el cual está pasando, seguramente va a ser influenciado ¿a qué? A hacer lo malo para poder dar solución inmediata a veces a su situación por la cual esté pasando. Pero ¿qué dice la palabra? Bienaventurado, feliz. Una persona bienaventurada y una persona feliz es aquella, mis hermanos, que no le engaña, que no hace lo malo, una persona que completamente está segura y está confiada, mis hermanos, en lo que dicen los siguientes versículos, en la palabra del Señor, la cual esa palabra lo está formando. ¿Qué dice Pablo a los Romanos en su capítulo 12, verso 1? Amén. Así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Y la voluntad de Dios cuál es, mis amados hermanos? Que tú y yo seamos bienaventurados. Que tú y yo seamos felices. Amén. Y que no procuremos entonces andar o estar en consejo de malos. Siguiente. Ni anduvo o ni estuvo en camino de pecadores. Amén. En camino de pecadores. No recuerdo un proverbio que dice, mis hermanos, que aquel que entra a un negocio con el perfumista, ¿cómo sale? Va a salir perfumado. Aquel que continuamente está procurando la comunión, la amistad, mis hermanos, de aquel que no tiene
un camino recto delante de Dios y que es considerado como un pecador, entonces, mis hermanos, ¿cuál es el riesgo? De que peque. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Por eso dice, ni estuvo en camino de pecadores. Amén. Al decir en camino, o sea, es aquel creyente que ha, mis hermanos, caído de la gracia. O aquella persona, mis hermanos, que no conoce a Cristo, que no ha sido salvo y que se deleita en el pecado. Pero aquí está hablando la Escritura al pueblo de Dios. Amén. Haciéndonos reflexionar sobre los riesgos que podemos correr al andar en camino de pecadores. Camino, o sea, al decir camino quiere decir que comenzó con algo, se deleitó en ese pecado, que probablemente pasó desapercibido para él y que se confió en sí mismo para decir, lo puedo vencer. Amén. Pero resultó que no fue así. Y viene otro pecado, y viene otro pecado, y viene otro pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya su conciencia se cauteriza y ya no puede diferenciar entre lo santo y lo profano. Amén. Por eso dice, y ni anduvo ni estuvo en camino de pecadores. Y el siguiente punto de este primer versículo es, ni en silla. Amén. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo le pregunto en esta hora, si puso atención a este versículo, ¿qué verbos están en este versículo? Y la manera progresiva en la cual el salmista lo escribió, lo expresó. Amén. Primero, andar. Segundo, estar. Amén. Y luego, sentarse. O sea, vemos aquí la manera progresiva en que puede ser atrapado el creyente. El riesgo. Amén. Primero, pensamos que somos suficientes y somos lo suficientemente maduros para poder caer en las redes del engaño y de la tentación. Y a veces, es que yo sé, yo soy maduro y puedo estar, puedo andar, no me va a pasar nada. Bueno, anda. Y luego dice, ni estés. Amén. Ya cuando se refiere a estar es porque cuanto ya, mis hermanos, fuiste atraído. Ya no fue una primera vez, ya fue la segunda, la tercera y la cuarta. Y ya en la tercer verbo dice, ya te vas a sentar con ellos. Vemos el riesgo. Amén. Por eso dice este primer salmo, bienaventurado el que no anduvo, mis hermanos, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos entonces la importancia, mis hermanos, de escudriñar la palabra de Dios, porque a veces, ¿por qué practicamos o por qué cedemos a esto? Porque en un 80% es porque desconocemos o no escudriñamos la palabra del Señor. Y se nos hace fácil andar, estar y sentarnos en silla de escarnecedores. Ya cuando el creyente está sentado en silla de escarnecedores es porque, mis hermanos, dijo Pablo, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque ya el sacrificio ya fue hecho único
mis hermanos, y para siempre. Amén. Segundo versículo dice, sino que en la ley, aleluya, vemos aquí el contraste. Amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quiénes son los bienaventurados? Amén. Versículo 2. Aquellos en los cuales la ley de Jehová, o en la ley de Jehová, está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Amén. De día y de noche. Hoy que estuvimos en contingencia, en cuarentena, hermanos, Dios bendiga a mis hermanas que están aquí, algunas de ellas están presentes. Amén. Que participaron. Y yo creo que Dios trató con ustedes. Amén. ¿O estoy equivocado? Yo creo que Dios les habló. Cuando ustedes se dispusieron, fueron invitadas, amén, fueron invitados a dar un momento de reflexión, a compartir la palabra, y fueron confrontados con Dios. ¿Para qué? Para escudriñar la Escritura, la palabra del Señor. Amén. Tanto que es así que ya en la primera vez como que hubo algo de inseguridad, pero ya conforme fueron participando, mis hermanos se deleitaron, o al menos, amén, así lo percibimos, ya mis hermanos se deleitaron en escudriñar la Escritura. Y la manera en que se expresaron da a entender que hubo tiempo que se dispuso, mis hermanos, en la lectura, en escudriñar la palabra del Señor. Amén. Y qué bueno que así se hizo. Pero yo les invito a proseguir escudriñando la palabra del Señor, se nos invite o no se nos invite. Amén. Siempre dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Que continuamente reconozcamos que necesitamos de la palabra de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová no está, mis hermanos, no anda con consejo de malos, no está en el camino de pecadores, y no se sienta en silla de escarnecedores, sino que aprovecha, como dice Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el mejor tiempo, o la mejor manera de invertir el tiempo, mis hermanos, es escudriñando la palabra del Señor, porque a través de ella nuestro carácter está siendo formado. Amén. Que ese es uno de los propósitos de la palabra del Señor, de formar nuestro carácter. Amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Habrá, mis hermanos, mis hermanas, como tenemos a nuestro alcance ciertos libros de apoyo. Amén. De apoyo para poder dar un momento de reflexión, para poder dar un mensaje. Amén. Pero nunca esos libros, mis hermanos, suplirán lo que viene o lo que dice la palabra del Señor. En la palabra de Dios debe de estar nuestra delicia, nuestro gozo, nuestra suficiencia. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Usted lee un versículo, no lo entiende, lo vuelve a leer, a lo mejor lee versículos anteriores o versículos posteriores, amén, para que Dios amplíe Dios ilumine su entendimiento, mis hermanos, y pueda así usted o podamos así nosotros comprender aquella palabra. O sea, que habla de que no es solamente leer, hay que escudriñar
y luego ir al siguiente paso. Hay que meditar. ¿Qué me está diciendo o enseñando Dios aquí en su palabra? Porque ese es el propósito. Amén. De confrontarnos a cada uno de nosotros con su palabra. Estoy cumpliendo con este requisito, con esta ordenanza. Amén. Que me está hablando Dios. Si no lo estoy cumpliendo, bueno, voy a pedir la ayuda y la dirección. Amén. Para hacerlo. Para hacerlo. Por eso dice, mis hermanos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es maravilloso leer la palabra. Conocemos muchas historias, las maestras conocen muchas historias de la Biblia. Amén. De la Biblia, que son maestras de niños y la expresan, la comparten a los niños. Pero qué mayor resultado es cuando se medita en aquella historia, en aquel pasaje de la Escritura. Amén. Versículo 3. Será, veamos, a ver aquí el beneficio. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará. No le dijo nunca se aparte, que es diferente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Para que de día y de noche medites en él. Para que guardes y hagas todo lo que conforme en ella está escrito. Amén. Y dice, mis hermanos, y todo te saldrá bien. Serás prosperado, mis hermanos, en todo lo que tú hagas y todo te saldrá bien. Este es el beneficio, mis hermanos. Dice aquí el versículo 3, serás o será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Primeramente, mis hermanos, lo compara el salmista, aquel varón que es bienaventurado, como a un árbol. Amén. Pero no que está en lugar seco, sino que está junto a corrientes de aguas, en donde continuamente está siendo saciado de esa agua fresca. Amén. Ese árbol, un árbol que esté plantado junto a corrientes de aguas, ¿cómo son, hermanos? Amén. Frondosos. Frondosos. Amén. Y aquellos árboles frutales que continuamente están en buena tierra y están siendo surtidos de agua, alimentados con agua, son árboles frondosos y frutales. Dice, y su hoja no cae, porque continuamente están verdes. O sea que continuamente aquel varón estará preparado para poder confrontar toda adversidad. Aquí habla el salmista de un árbol, mis hermanos, estable. Amén. De un árbol estable, de un árbol fuerte, de un árbol vigoroso, que no tan fácilmente se quebrará ante las tempestades. Amén. Así es el hombre, la mujer que está bien plantado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, expresó una parábola acerca de aquel hombre necio y de aquel hombre prudente. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca y el hombre necio sobre la arena. Y aquí vemos, mis hermanos, que un árbol plantado junto a corrientes de aguas, amén, va a ser un árbol frondoso, aleluya, cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperará, refiriéndose
al varón que es bienaventurado. No así los malos, viene el contraste. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, mis hermanos, es la cáscara, la cascarita seca del trigo. Aleluya. Que cuando se está apaleando o cuando se avienta en el aire, mis hermanos, lo que hace el aire es llevarse el tamo, esa cáscara. Amén. Esa cáscara. Y será como tamo que arrebata el viento. El hombre necio que edificó su casa sobre la arena, ¿a qué fue expuesto? Vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron lluvias y su casa se la llevó la tempestad. Amén. Se derribó. Aquí dice, será como tamo que arrebata el viento. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán. Amén. Los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos. Amén. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué, hermanos? Porque no se levantarán los malos en el día del juicio. Ni los pecadores, dice aquí, mis hermanos, en la congregación de los justos. De ahí que pongámonos a pensar o a reflexionar las veces que sean necesarias. Y cuando estemos siendo asediados, mis hermanos, tentados, mejor es doblar nuestras rodillas y buscar a Dios en oración, pidiéndole, mis hermanos, ayuda. Ayuda. Podemos decir dirección, pero la dirección, mis hermanos, está en su palabra. Y si le pedimos dirección es porque nos falta entonces conocer la palabra. La voluntad de Dios ya está en su palabra. Amén. La cuestión es poderla llevar a cabo. Amén. Gloria a Dios. Terminamos con el versículo 6, hermanos, y pasamos posteriormente al Salmo 119, que habla, mis hermanos, acerca de la necesidad y de la importancia de la palabra del Señor. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, amén, perecerá. No podemos confiarnos en que no pasa nada, amén, como no podemos decir, peco hoy y me arrepiento mañana. En ese pecado podemos perecer y haber perdido todo un camino atrás. Pablo es sincero y dice a los corintios, amén, no habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Venga a ser eliminado. Tenía Pablo temor, tenía temor y procuraba mantenerse, mis hermanos, en esta palabra, bienaventurado. Aleluya. Dice aquí, porque Jehová conoce. Nada hay oculto, hermano, hermana, a los ojos de Dios. Nada. Vemos, mis hermanos, que uno de los devocionales de esta lección es la lectura de Enoc, ya en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, hermanos, todavía no había ley. Amén. Todavía no había mandamientos, estatutos por los cuales el pueblo de Israel se rigiera.
Amén. Pero dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Amén. ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque fue bienaventurado y porque fue agradable a los ojos de Dios. Amén. Y que no merecía estar en esa generación. En esa generación. Dios guardó la vida de Enoc. Amén. Por eso dice aquí el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá. Ese es, mis hermanos, el pago, como dice Pablo en los Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aleluya. La palabra de Dios, mis hermanos, nos corrige, nos dirige, amén, y nos afirma. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen, ¿qué, hermanos? Iniquidad, los que andan en sus caminos. Amén. ¿Para quién es esta palabra? Amén. Para nosotros, hermanos. Amén. A veces decimos, ahí te hablan. Queremos, mis hermanos, decirle al hermano, a la hermana que está adelante, atrás de los lados, es para ti. No, tomemos lo que a nosotros nos corresponde. Amén. Dice aquí el versículo 1, bienaventurados. ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Y que Dios lo testifique. Amén. Que eso es lo que debemos nosotros de procurar. Amén. ¿Qué concepto tiene Dios de nosotros? De nosotros. Porque nosotros nos podemos equivocar. ¿O no es así? Nos podemos equivocar. Dios no se equivoca. Amén. Pero aquí dice el salmista, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, y una gran verdad, bienaventurados los perfectos, los completos. Amén. Los maduros. Los perfectos de camino, los que no andan, perdón, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, dice, y con todo el corazón le buscan. Amén. Dice el salmista, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Quién conocerá el corazón? Dice el profeta Jeremías. Dice Dios, yo. Amén. Y dice aquí, mis hermanos, aleluya, y con todo el corazón le buscan. Le buscan. Mis hermanos, en el transcurso de esta semana, yo creo que algunos de ustedes se enteraron del sentir que había de algunos de poder estar aquí en la casa de Dios. Unos podían, otros por causa de las recomendaciones, de las indicaciones, no pueden. Pero aquellos que expresaron, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Amén. Vemos aquí lo que dice la Escritura, y con todo
el corazón le buscan. Amén. Que en su momento lo expresaron, pero en su momento no lo llevaron a cabo. Amén. Entonces, ese es el creyente, la creyente bienaventurada, que se deleita en la ley de Jehová. Amén. Que guarda la palabra del Señor, pero que también, mis hermanos, con todo el corazón le busca. Amén. Ya sea en su casa, ya sea aquí en el templo, en cualquier lugar donde se encuentre, ahí estará dispuesto su corazón para buscar a Dios. Amén. Para buscar a Dios. Dice el versículo 3. ¿Por qué le buscan con todo el corazón? ¿Por qué guardan la ley? Porque está bien escrita. Por eso ahorita leímos Apocalipsis, mis hermanos. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No tenemos permiso de ninguna naturaleza, hermanos. De ninguna naturaleza. Amén. No tenemos permiso de hacer iniquidad, de pecar. Amén. No tenemos permiso. Pero es que, hermano, no tenemos permiso. Unos pueden hacerlo, pero yo no. Pero usted no. Amén. No tenemos permiso de hacer iniquidad. Los que andan, aquí dice claramente, los que andan en sus caminos. Si no andan en sus caminos y andan por otros caminos, amén, son libres. Pero el que son libres, como lo compartía en días pasados, para darle rienda suelta al libertinaje. Pero aquellos que ya hemos sido verdaderamente libres en Cristo Jesús, no tenemos permiso ni, mis hermanos, de hacer iniquidad, ni de pecar, por cuanto, mis hermanos, hemos decidido amarle, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Dice el verso 4, tú encargaste. ¿Quién lo encargó? Yo, hermanos. El pastor, la maestra, el maestro, el líder. Solamente uno lo comparte y lo recuerda. Pero el que ordena es Dios. Dice aquí el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y reconoce el salmista, hermanos. Verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Podemos detenernos aquí un poco. ¿Por qué entonces en ocasiones somos avergonzados? Amén. Porque no han sido ordenados, mis hermanos, dice aquí, nuestros caminos al obedecer los estatutos y mandamientos de Dios. Si los obedeciéramos continuamente, estamos expuestos, hermanos, a caer. Estamos expuestos, estamos en la carne. Pero cuando así sea, por eso dice, ordena, Señor, mis pensamientos, ordena mis caminos. Amén. Dame la ayuda, la dirección, dame el poder. Amén. Dame la gracia, la sabiduría, el temor a ti, para que yo no sea avergonzado. Para que mi familia no sea avergonzada. Para que mi familia pueda transitar libremente en cualquier lugar donde esté. Donde esté. Amén. Dice aquí el salmista, entonces no sería yo
avergonzado. Amén. Y él, mis hermanos, probablemente en ese momento se acordó o vino el Espíritu Santo y lo redarguyó, amén, de aquellos errores que había cometido. Amén. Dice, entonces yo no sería avergonzado. Evitemos, mis hermanos, hasta donde nos sea posible. Amén. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Por eso es importante la palabra de Dios. La palabra de Dios. Verso 7. Entonces, ¿qué haría el salmista? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Te alabaré. Dice, con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Vayamos al Salmo 51, hermanos. Verso 10. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11. Tenemos que preocuparnos por esto, hermanos, y pedirle al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué quiere decir? Había perdido el salmista el gozo de su salvación por aquel pecado, amén, que había cometido. Se estaba ahogando en sí mismo. Pero dice aquí el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Apeló a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Y cuál era también una de sus preocupaciones? Que ha de ser también la nuestra. Entonces enseñaré a quienes, hermanos, a los transgresores tus caminos. ¿Cómo podemos presentar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos transgresores si nosotros nos hemos hecho transgresores de la ley de Dios? Por eso dice el salmista, aleluya, entonces, ¿sí? Por eso dice aquí el salmista, aquí en este capítulo 19 de los Salmos, 119, amén, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. La iniquidad, el pecado, la injusticia, mis hermanos, impiden que tú y yo y que todo hijo de Dios se presenten delante de Dios con un corazón recto. Amén. Que puedan adorar y bendecir, alabar con gozo, con todo su corazón a Dios. Entonces, dice aquí el salmista, mis hermanos, en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Y los pecadores se convertirán a ti. Aquí el salmista habla al pueblo de Dios, nos habla a nosotros la manera en que hemos de conducirnos delante de la sociedad y sobre todo delante de Dios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Una de las formas y maneras de no pecar, mis hermanos, es guardar sus dichos, guardar sus mandamientos. Y es un buen método para guardarlos, amén, la memorización de la palabra del Señor. Amén. Para hacer uso de ella, ¿cuándo? Cuando seamos tentados.
Pero eso dice en mi corazón, no solamente en mi mente, que baje a nuestro corazón, que podamos meditar esa palabra, podamos, ¿cómo se dice? Rumiar, es la palabra correcta. No le estoy diciendo a ustedes otra cosa, hermanos. Rumiar la palabra del Señor y sacarle todo, mis hermanos, el provecho posible para nuestro bienestar y madurez espiritual. Amén. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El conocimiento, el nivel de entendimiento, de conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, no se mide, amén, en los años que uno tenga en el Evangelio. Se mide la madurez en practicar la palabra del Señor, porque podemos o se pueden tener 20, 30, 40 años y a veces haber estudiado en un instituto y haberse preparado, pero muchas veces es letra. Como lo compartí, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Por eso aquí el salmista, mis hermanos, no había pasado tantos años. Era todavía considerado, estaba en una edad todavía madura, vamos a decirlo. Pero él dice aquí, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué, hermanos? Inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Hay a veces, mis hermanos, que la palabra de Dios, como dice el escritor a los Hebreos, es como toda espada, de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también es más dulce que la miel. Dice aquí, aleluya, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿La miel es dulce? Amén. Muy dulce, muy rica, y más la que es de Veracruz. Amén. Más la que es de Veracruz. Dios bendiga a nuestra hermana Betty. Amén. Mis hermanos, sí, es muy rica, muy dulce, hermanos, que yo creo que tiene como unos dos años que nos trajo 1 litro de miel. Sigue intacta esa miel. Eso no quiere decir que no la hemos usado, sí la hemos usado, pero no se ha hecho azúcar, no se ha hecho piedra, sigue todavía en la misma consistencia, Amén. La miel que hoy ofrecen, inmediatamente se hace piedra, es pura azúcar. Bueno, aún más que esta miel, amén, es más rica la palabra de Dios a nuestro paladar. Amén. Cuando usted come o degusta una comida, amén, ¿cómo queda su paladar? ¿Se conforma con una cucharita, con un taquito? No. Amén. Porque fue agradable a su paladar. Espero que en esta hora y siempre la palabra de Dios,
sea agradable a nuestro paladar y que podamos guardar sus dichos, sus mandamientos, sus estatutos para no practicar o no caer en pecado. Amén, en pecado. Versículo de memoria, mis hermanos, Salmo 119, 28. 98, perdón. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Queremos ser sabios? ¿Sabias? ¿Entendidos? ¿Prudentes? ¿Bienaventurados? Que siempre estén sus dichos y sus mandamientos en nuestro corazón para ponerlos por obra. Amén. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Escudriñamos las escrituras, mis hermanos. Nos hacen tanta falta. Amén. Tanta falta. Aleluya. En un comentario, nuestra hermana Ceci también comentó acerca de un pasaje, donde era un pasaje de la lectura, ¿verdad? De las lecturas de los, o sea, de la palabra, de la Biblia que se estudia, que se lee en todo el año. Amén. Nos compartió un pasaje. Mis hermanos, la palabra de Dios no pasa de moda. Amén. Sigue siendo la misma. Y sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te doy muchas gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, la cual nos dirige, nos forma y nos afirma en tu camino, Señor. Que cada día, mi Dios, esta palabra, la cual hoy nos has mandado, Señor, podamos ponerla por obra. Y que podamos ser llamados, que puedan ser llamadas mis hermanas, llamados mis hermanos, llamados tu pueblo en general, bienaventurados aquellos que no andan, aleluya, en consejo de malos, ni están en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en tu ley meditan de día y de noche. Que cada día, Señor, tu Santo Espíritu ponga en nosotros hambre y sed de ti, Señor. Y que podamos así ser fortalecidos, mi Dios, en nuestra vida espiritual. Y que podamos, Señor, ser sabios y entendidos para poder discernir, Señor, las maquinaciones de nuestro enemigo, Padre. Gracias te doy, Señor, porque fue con tu palabra con la cual venciste, Señor, toda tentación del enemigo. Te ruego, Señor, que de la misma manera lo hagas así con nosotros. Nos ayudes, Señor, a guardar y a poner por obra tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido. Amén. Y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hoy tenemos reunión a las 6 de la tarde. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano Josué para que nos despida con una alabanza. Hermano Abraham.
gusto verlos de nuevo. Y vamos a cantar este canto. Oh, qué alegría es tener un hermano como tú. Y también un amigo. Y ahí volteese, no saluden, nomás volteese y háganle así. Qué bueno volverlos a ver. Y vamos a cantar este canto para ser despedidos, ¿ok? Oh, qué alegría es tener un hermano como tú y también un amigo. Oh, qué alegría es tener un hermano como tú y también un amigo. Y caminar siempre unidos como hermanos y amigos en el Señor. Y caminar siempre unidos como hermanos y amigos en el Señor. Oh, qué alegría es tener un hermano como tú y también un amigo. Oh, qué alegría es tener un hermano como tú y también un amigo. Y caminar siempre unidos como hermanos y amigos en el Señor. Y caminar siempre unidos como hermanos y amigos en el Señor. Como hermanos y amigos en el Señor. Como hermanos y amigos en el Señor. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad, Padre, que nos diste de estar nuevamente reunidos en tu templo. Padre, yo te pido que tú seas con nosotros al salir de este lugar, que seamos benditos al salir de este lugar y benditos a nuestro entrar hacia nuestros destinos. Que tu ángel acampe alrededor de nosotros, Padre, y nos defienda de todo peligro. Permítenos, Padre, estar en la próxima reunión a las 6 de la tarde para seguir alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.